ciclo de charlas en nombre de la Comisión Directiva de la Filial Local de la AFA, y en este ciclo nuestro interés es mostrarles distintos aspectos de la física y la influencia que ellos tienen sobre nuestra vida cotidiana. En esta oportunidad vamos a hablar de la física a pequeña escala, es decir, de las llamadas partículas nanoscópicas, donde las dimensiones de estas pequeñas partículas son de una 10.000.000ª de milímetro. Cuando el material tiene esa pequeña escala, presenta unas propiedades especiales que muchas veces contradicen nuestra intuición, nuestra visión de la vida cotidiana, precisamente porque ya el comportamiento no está normado por las leyes de la mecánica clásica o de la física de todos los días, sino las leyes de la mecánica cuántica. Y las particularidades digamos, de estas propiedades tan especiales han fomentado distintos desarrollos tecnológicos. Precisamente uno de los más impactantes de estos desarrollos tiene que ver con la aplicación de estas partículas a la biología y a la medicina, debido precisamente a que las partículas de estas dimensiones tienen la escala de las células, de los virus y de los genes, y precisamente por eso pueden traspasar las paredes celulares y ser empleados con gran éxito en la terapia, por ejemplo, del cáncer. Esas son las investigaciones que actualmente se están desarrollando. En esta oportunidad nos va a hablar sobre el tema. Tengo el gusto de presentarles al doctor Francisco Sánchez, quien es un experto en el campo del magnetismo y los materiales magnéticos y posee una extensa y fructífera y reconocida trayectoria como docente e investigador. Es profesor titular ordinario del Departamento de Física de la UNLP e investigador principal del CONICET. Fue profesor de la red temática docente iberoamericana Nuevos Materiales entre los años 1998 y 2000. También ha sido profesor invitado de la Universidad de la UNSAM, o sea, la Universidad de San Martín, gracias, de la UBA, la Universidad Autónoma de Barcelona, del Centro Brasileño de Pesquisa Física, también de la Universidad de Cornell. Ha realizado una extensa y fructífera labor científica en las áreas de materia condensada, magnetismo, nanociencia, aplicaciones biomédicas. Ha estado a la fecha 154 publicaciones científicas en revistas internacionales y formado además un considerable número de discípulos, habiendo dirigido 7 tesinas de licenciatura y además 7 tesis de doctorado. Es miembro fundador de la Red Nacional de Magnetismo y Materiales Magnéticos del año 2004, también director del Grupo de Magnetismo y Materiales Magnéticos del Instituto de Física de La Plata. También es miembro de la Comisión Internacional sobre Aplicaciones del Efecto Monroe desde el año 2006. Fue miembro del Consejo Editorial de la publicación Material Science Foundation, editada en Zurich, Suiza, desde el año 1997 hasta 2004. También ha sido coordinador del proyecto FOMEC en el Departamento de Física de la Universidad Nacional de La Plata de los años 1995 a 2005 y ha dirigido diversos proyectos, entre los más recientes en el área de ciencias de materiales y nanomateriales magnéticos, que han sido financiados por la Unión Europea, la Fundación Antorchas, CONICET, ANSIT, etc. Fue secretario también de la Asociación Física Argentina desde el año 1998 hasta el año 2002 y también jefe del Departamento de Física de la Universidad Nacional de La Plata durante el año 2005. Por sus investigaciones ha sido distinguido con el premio Jorge Kiel, mejor trabajo de investigación de la Sociedad Argentina de Materiales, compartido en el año 1993. El título de su charla es La física a pequeña escala, nanopartículas magnéticas y sus aplicaciones a la biología y a la medicina. Los dejo con Bueno, no sé si me escuchan sin el micrófono o si es necesario que lo use. ¿Me escuchan desde atrás? ¿Bien? En lo posible les voy a pedir que se acerquen porque tengo que mostrar algunas cosas que son chiquitas y traje una camarita pero veo que no funciona de la manera que yo esperaba, así que en lo posible si pueden estar más cerca va a ser mejor. Bueno, primero que nada quiero agradecer a la Filial La Plata de la Asociación Física Argentina, en especial a Norma y a Luis por la invitación y por este honor de poder participar en este ciclo de charlas para la comunidad. Pues según Umberto Eco, esto que estoy diciendo forma parte de lo que se llama el captatio benevolentae, ¿no? O sea, una actitud amigable para acción de ustedes.
También existe el captatio malamonentae, que no voy a usar, que consiste en decir algo fuera de lugar, digamos, para también llamar la atención y atraer la atención del público. Bueno, vamos a comenzar entonces, siguiendo con el captatio benevolentae, esto que tengo acá, espero que funcione razonablemente bien. Esto es lo que se llama un péndulo caótico. Hay muchas maneras de hacerlo. La más simple de hacerlo es con imanes, como hoy vamos a hablar de magnetismo. Entonces lo traje para que nos divirtiéramos un poco. Digamos, esto de caótico no tiene mucho que ver con el tema de la charla de hoy, pero significa que variando levemente las condiciones iniciales del experimento, cambia notablemente el desarrollo del mismo, ¿no? Es decir, y en este caso, bueno, dará la situación de que usando un conjunto de imanes se puede lograr un efecto visual interesante, ¿no? Que uno lo puede tener en el living de la casa para cuando la conversación decae, saca el péndulo caótico y ahí conversa. Bueno, vamos a empezar formalmente entonces con la charla. En realidad lo que yo voy a dar va a ser en la parte final, más bien donde me voy a referir a las propiedades de los sistemas de tamaño muy pequeño. Me pareció interesante, dado que esta charla es para la comunidad, hacerla un poquito más general y hablar de los materiales magnéticos en general, ¿no? Entonces, vamos a empezar con una breve historia de cómo se descubrieron los materiales magnéticos y ahí entramos en el campo de la leyenda. Hay una leyenda que dice que un pastor griego en algún momento sintió la atracción sobre los clavos de las suelas de su calzado, y esto era porque estaba caminando sobre una piedra que se conoce con el nombre de magnetita, que es un óxido de hierro y que tiene la propiedad de ser un material magnético. Esta piedra, como vamos a ver, cualquier material magnético puede estar funcionando o no, eso depende de cómo se lo haya tratado previamente, o sea, de su historia, pero como sabemos vivimos en un planeta que tiene un campo magnético, entonces cuando las rocas se forman bajo la acción de ese campo magnético, adquieren una magnetización en la dirección del campo magnético terrestre y entonces funcionan como un imán. Probablemente, si no la historia no es real, habrá sido algo parecido lo que pasó. Ya en el campo no de la leyenda, sino de los registros, las propiedades magnéticas de la magnetita empezaron a ser descritas por los griegos y por los chinos hace mucho tiempo. Ahí vemos unas piedras de magnetita natural que tienen pegados algunos objetos de hierro en particular, y en el principio de nuestra era o poco tiempo antes de nuestra era aparecen ya menciones a la brújula en la literatura china, y se difunde el uso de brújulas propiamente dichas, a veces objetos magnetizados con un punto de apoyo que les permitía girar fácilmente y orientarse en la dirección norte-sur determinada por el campo magnético terrestre. Ya en el siglo VI empieza a haber información de que se encuentran formas de manipular este nuevo fenómeno, de producir, magnetizar agujas de hierro, por ejemplo por frotamiento con la piedra imán, o también calentando varillas al rojo y dejándolas enfriar en el campo magnético terrestre, agujas de hierro. También de esta manera se lograba formar imanes. En Occidente fue mucho más posterior el desarrollo de los materiales magnéticos. La primera cita es del año 1175, que se describe el funcionamiento de la brújula. Ya para el año 1500 había brújulas muy bonitas, muy sofisticadas, estaba generalizado.
William Gilbert, más o menos para el año 1600, que se preguntaba y respondía una serie de cuestiones respecto del magnetismo, algunas de las cuales actualmente nos podrían causar gracia, pero que en ese momento eran preguntas serias para hacer realmente, porque no se sabía, ¿no? Como esa pregunta de si el ajo elimina o no el efecto magnético de la magnetita. ¿No? En fin, eran cuestiones que había que aprender todavía. En 1745 aparecen los primeros imanes comerciales en Occidente que se aplican, por ejemplo, para fines militares en la navegación. Y ya en 1820 tenemos avances significativos en la comprensión de este fenómeno. Ørsted demuestra que una corriente eléctrica es responsable de la aparición de un campo magnético. Por ejemplo, una corriente eléctrica que se desplaza en un conductor rectilíneo genera líneas de campo magnético que son concéntricas con el conductor, y una corriente eléctrica que circula en una circunferencia produce líneas de campo eléctrico que pasan por adentro de lo que llamamos una espira, que es esa circunferencia de corriente. Entonces se establece un hecho físico muy importante, que es la correlación que hay entre corriente eléctrica y magnetismo. Podríamos decir que un momento culmine en la comprensión de los fenómenos magnéticos vino con James Maxwell, cuando unifica las teorías de la electricidad y el magnetismo. Acá tenemos los trabajos científicos de James Clerk Maxwell y sus famosas ecuaciones de Maxwell, que gobiernan ese conjunto de cuatro ecuaciones tan compacto, tan sencillo que está ahí, gobiernan, digamos, permiten manipular desde el punto de vista teórico toda la información del magnetismo clásico. Bueno, en cuanto al desarrollo de materiales de esto que estuvimos hablando, de la piedra imán, de la magnetita, prácticamente se había avanzado muy poco hasta principios del siglo XX, y a partir de ese momento empieza a haber una tecnología que cada vez se desarrolla más en cuanto a la producción de materiales magnéticos, donde cada vez hay más energía almacenada dentro, más energía magnética dentro de un pequeño trozo de material. Es decir, son imanes que permiten reducir el volumen necesario para hacer funcionar un dispositivo, por ejemplo. Ese eje vertical que tenemos ahí es proporcional a la energía que puede estar almacenada en un volumen dado de material, y ustedes ven que hay una curva de crecimiento exponencial, y eso se refleja en el volumen de material necesario para crear el mismo efecto, ¿no? Con magnetita o una aleación con aluminio, níquel y cobalto, que se llama el NiCO, y los imanes de neodimio, hierro, boro, que son como este que yo tengo acá, que si alguien tiene un marcapasos, espero que no se acerque a este imán, porque realmente es algo bastante fuerte. Estos imanes nanocompuestos de tierras raras son actualmente los materiales magnéticos por excelencia para fabricar imanes permanentes. Bueno, y acá tenemos algunos ejemplos de materiales disponibles comercialmente. Con estos materiales, al haber más energía almacenada, se pueden hacer dispositivos más eficientes y motores más pequeños. Y yo ahora querría que todo funcionara bien y yo les pueda mostrar un pequeño motor que está fabricado con un par de imanes de neodimio y hierro boro que están ahí abajo y una pila. Entonces esto lo podemos colgar acá y si tenemos suerte